Aquí la fiscalización es un caos y es un desastre. Para mí una de las leyes más trascendentales de este país ha sido la seguridad social. Ahí es que está el gran reto del gobierno. ¿Cómo vamos a resolver el problema del INTEVI? La economía dominicana en el año 2023 es una economía que ha crecido. Hay una previsión de un crecimiento de un 3% para el año completo. Ya hemos visto los datos positivos hasta el tercer trimestre. Hemos invitado a José Lois Malcún, economista, un hombre que le da mucho seguimiento a los aspectos del desarrollo económico de República Dominicana, ex gobernador del Banco Central, quien está con nosotros y le agradecemos que nos acompañe para analizar precisamente el desenvolvimiento de la economía dominicana en un contexto internacional, sobre todo de conflictos, guerras, fuertes choques entre países y grupos de países poderosos, como Unión Europea, Estados Unidos, China, la emergencia de China como una gran potencia determinante en muchos aspectos, más la guerra en el Medio Oriente ahora, además de la guerra en Ucrania, con Rusia. De manera que nos gustaría saber, José Lois, gracias por aceptar este diálogo, que tú nos des tu perspectiva, porque la oposición tiene fundamentalmente la cuestión económica como el centro de su crítica al gobierno del presidente Luis Abinader. Sí, siempre es así. O sea, la economía. La oposición, porque yo lo fui, y el instrumento, el tema crítico para atacar al gobierno de turno está siempre en la economía. El problema es descubrir dónde, cuáles son los puntos débiles. Y en eso a veces, tú sabes, a veces es difícil para ellos. Pero bueno, en la economía en el 2000, para hacer tu resumen rápido, porque a mí no me gusta ya hablar de lo que pasó. Lo que pasó, pasó, y no lo vamos a echar para atrás. Y todo el mundo más o menos, porque yo he hablado en muchos programas, en muchos artículos de lo que fue el 2023. Comenzamos los primeros 6 meses con un crecimiento muy bajo, promedio del 1.2% hasta junio. La inflación comenzó en unos 8 y pico por ciento, o sea, todavía estaba muy alta. Sí. Y obviamente a partir de finales de mayo se comenzaron a tomar medidas. Se sabía que la tasa de interés ya había llegado prácticamente a un techo. Se comenzaron a tomar medidas monetarias, como fue el desmonte gradual de la tasa monetaria, política monetaria. Sí. Comenzó a bajar 50 puntos, de 8,5 a 8, después de 8,5, de 8 a 7,75, después a 7,5, ahora está en 7. Y concomitantemente el gobierno dio facilidades a través de caja legal y de las facilidades de desembolso rápido a la banca por más de 150,000 millones, se la colocó a tasa del 3 para que prestaran a un 9% a los agentes económicos, consumidores, construcción, industria, y eso comenzó a mover la economía. Ahí se sintió ya que, por ejemplo, el sector de construcción, que estaba negativo, comenzó a reaccionar y está creciendo positivo, y el comercio también, y la economía comenzó a repuntar a partir de julio. Bueno, ya estamos prácticamente a octubre en 1.9, casi en 2. Hemos duplicado el crecimiento respecto al primer periodo, el primer semestre. Y la inflación, gracias a Dios, está en un nivel, lo que se llama en el rango meta del Banco Central, un 4%. 4%. De un 8, bueno, de un 9 el año pasado, que llegó a 9,60, ¿te acuerdas? 65, sí. Casi a 10. Pero a principios del año estaba en 8 y pico y ya está en 4. O sea que comenzamos mal y terminamos bien. No quiero decir, como digo, bien, que el crecimiento va a ser lo que tradicionalmente ha sido, no. Yo creo que vamos a estar en alrededor de 2.5, 2.6% de crecimiento, porque ya falta noviembre y diciembre,
Y para pasar de un 1.9 o 2 a un 3, que era la expectativa que había, un crecimiento del 3% en el año, la economía tendría que dar un salto gigantesco en noviembre y diciembre. Pero parece que lo va a dar por razones fundamentalmente de lo ocurrido en noviembre, 18 de noviembre, con las inundaciones y todo aquello, Sí. más la liberalización, parece ser por parte del gobierno de algunas normas para inversión pública. Eso al parecer ha sido positivo. La CEPAL acaba de dar una previsión. Ayer la CEPAL informó que el crecimiento para el 2023 de República Dominicana será de 3.1. ¿No te parece? ¿Qué piensa de esa, de esa previsión de CEPAL? Yo no creo. Que lleguemos. No. No piensa que el país llegue al 3.1. No, ni al 3. Ni al 3. Yo creo que aún con un crecimiento alto en noviembre y diciembre, mira que en octubre la inversión pública se disparó a 25 mil millones ese mes, casi duplicó. El gasto de capital del gobierno duplicó todos los meses previos de enero. Fue una inversión inmensa, pero aún así, y con la declaración de emergencia que facilita que el gobierno acelere la inversión y alcance una meta de cerca de 200 mil millones, que es lo previsto con el presupuesto revisado, eran 155, pero lo aumentó 35 mil millones más el gasto privado por el viernes, el fin de mes, viernes negro, que se dinamiza, y la Navidad con el doble sueldo y todo lo que implica fiesta, compras, regalos, en fin, la economía crece bastante. 350 mil millones aproximadamente. Entonces, bueno, tendría que crecer en noviembre y diciembre, no sé, 5.5, 5.6 o 7 para llegar, alcanzar al 3. Ya. Ojalá, pero mi estimado está en alrededor de 2.6, 2.5, quizás con mucha suerte podamos llegar a 2.7, pero es difícil. Ya. Pero bueno, como digo, yo estoy hablando bajo ciertos supuestos. Yo no tengo la cifra todavía de noviembre definitiva, no han salido dentro del presupuesto para saber cuál fue el gasto, cuál fue la inversión. Ese dato no está disponible. Y lo de diciembre todavía no puede salir hasta enero, o sea que son supuestos basados en la experiencia histórica y en que es muy difícil disparar el crecimiento de un 3 a un 6 o duplicarlo de un mes a otro, muy difícil. Bueno, en la previsión de CEPAL para el año 2024, República Dominicana estaría creciendo un 4.1%, según CEPAL, pero Panamá, por ejemplo, sería el país que más crecería de la región, estaría creciendo un 6.1%. Y Costa Rica crecería un 4.9% por encima de República Dominicana. Los únicos dos países, en América del Sur, el crecimiento va a caer en el 2024, de 2.2 a 1.9. En América Central y México también va a caer. El único crecimiento que se mantiene un poco más alto va a ser el del Caribe, ¿no? Ese es la región del Caribe. La región del Caribe. Eso incluye a Panamá. Nosotros estamos en 4.1 y ahí, por ejemplo, yo también difiero de la CEPAL. Ah, también. Yo estimo que podemos llegar a 4.5 fácilmente. ¿Por qué? Bueno, la economía va a seguir su ritmo de crecimiento, o sea, no vamos a comenzar como este año con una tasa de crecimiento baja, vamos a comenzar con una tasa de crecimiento más alta. Segundo, el gobierno va a tener disponibilidades de fondos extraordinarios de cerca de 0.8% del PIB con la firma del contrato de Ariodón, que aunque no lo use en el primer semestre, lo va a usar en el segundo semestre, y eso va a ser una inversión bastante impactante en la economía, 775 millones de dólares. Pero correspondería al siguiente gobierno. Bueno, sí, estoy hablando de segundo. Yo no dije, la base, segundo semestre. Segundo semestre. Yo no dije que fuera el gobierno de Abinader o que fuera el mismo gobierno. Sí. Sino digo de que va a estar disponible a partir de mayo, junio, para que no también se esté usando eso como un argumento una campaña de que para política, la reelección. Sí, porque todo ha descansado en eso. Han cuestionado el acuerdo, un acuerdo para mí muy bueno, muy bien hecho,
conocido y aprobado por gente honorable y que yo respeto mucho. Franklin Baez Brugal, Juan Yadó, Jorge Luis Polanco. Sí, Jorge Luis Polanco, que sí, son todas personas para mí. Sí, sí. Fernando Enríquez. También. Entonces, ese es un contrato transparente, bien negociado, muy beneficioso para el país. Y que estamos hablando de que es un contrato que de no haberlo renegociado ahora hubiéramos tenido que esperar 7 años más sin recibir un centavo. O también Ariodón hubiera podido abrir si le cortaban el contrato antes de tiempo, sin haber una negociación o hacer una licitación, Ariodón podía haber hecho una demanda al gobierno, o sea, abrir ¿cómo se llama? Internacional, un arbitraje. Un arbitraje. Para que, o sea, todo era un riesgo. Ese fue el mejor paso que ha dado el país y el gobierno para poder obtener eso. Aparte de que la inversión de Ariodón, de por sí, el compromiso, supera los 1.300 millones de dólares en la mejora de los aeropuertos. Y el turismo aquí es lo que está ahora mismo, es el pilar número 1 de la economía. Ya. Sí. Y el aeropuerto es un elemento fundamental para el turista. He sido turista, he viajado a muchos países del mundo y yo sé lo que significa llegar a un aeropuerto, o por ejemplo, como fui yo una vez al aeropuerto, y te lo digo con honestidad, eso fue en los años 80, si mal no recuerdo, que entré a 2 baños y estaban todos cerrados y tuve que salir fuera del aeropuerto para hacer mi necesidad, alejarme. Aquí en el aeropuerto de Santo Domingo. De las Américas. Ya. Todos los baños estaban dañados, cerrados, o sea, un desastre. Ya. Y eso no fui yo solamente, habían 4 o 5 gente que estaban en la misma situación. Mira, el gobierno tiene 2 recursos importantísimos, una política fiscal y una política monetaria. Este gobierno o el Estado dominicano podría hacer cambios en la política fiscal en el próximo año 2024, o será obligatorio que se hagan cambios en la política fiscal. Bueno, mira, Fausto, aquí la política monetaria ha funcionado muy bien. Hay que reconocer que el manejo de la política monetaria ha permitido que la economía no solamente se recuperara, sino que llegue a un nivel de controlar la inflación, que son pocos países que lo han logrado. Yeah. Eso ha sido definitivamente un éxito que hay que atribuírselo a la política monetaria y en parte también a la política fiscal, pero no tanto. Aquí la fiscalización es un caos y es un desastre, porque el país hace años necesita ordenar su estructura fiscal. Aquí el régimen fiscal que hay en este país genera desigualdad, injusticias, arbitrariedades, exenciones justificadas que benefician a unos en perjuicio de otros, y está creando una situación muy difícil para el gobierno, que en un momento dado se puede reflejar en una crisis de deuda, que es lo más peligroso. La reforma fiscal no es cuestión de que si hay que hacerla o no hay que hacerla, es que es una necesidad imperiosa que en el 2004, en el primer semestre, hayamos consensuado una reforma fiscal. Va a ser difícil, puede ser que afecte la popularidad del gobierno y del presidente, pero eso va a ser momentáneo, porque a la larga los resultados que se van a ver con esas reformas van a ir en beneficio de mucha gente desprotegidas, vulnerables, que eso es lo que no se entiende en este país. Que se dice, a veces los grandes contribuyentes o los contribuyentes normales quieren siempre justificar que eso va a afectar a los pobres, que va a maltratar. Eso es el argumento insustancial que se usa para eso. Obviamente hay que hacer para eso, hay que atacar varias cosas. Primero, la informalidad. Tiene que haber alguna manera el establecimiento de en todos los negocios informales de la factura electrónica. No podemos seguir que esos negocios funcionen, como digo yo, como si fuera una selva, no. Hay que regular el comercio chino.
La situación del comercio chino está causando daños ya aquí al sector importador y al sector comercial. No es posible. Retail, en detalle. Ya yo. Pero, ¿y el comercio chino está metido en áreas como, por ejemplo, la construcción, textil? No, pero está metido mucho en el comercio. En el comercio. Sí. Y es un comercio informal donde se produce la mayor evasión. Ahí es que está uno de los mayores problemas. ¿Cómo tú reducir la evasión? Y la evasión tiene dos problemas: el ITEVI y las exenciones. Y la evasión también al impuesto sobre la renta. Entonces, aquí estamos hablando de que, un ejemplo, tú compras un calcetín, un furgón de calcetines en China, con la característica X. Y resulta que cuando tú traes ese furgón de calcetín, que pueden ser 10.000 calcetines en un furgón, te encuentras con que en un negocio chino, en el barrio chino, el calcetín está un 20% más barato que el que tú trajiste de China, en un furgón donde habían 20.000 calcetines. Entonces, ¿cómo tú te explicas eso? ¿Cómo se explica? Sí. No. Claro, el furgón que viene con los calcetines, es el mismo furgón. Aduana va a coger y va a decir, mira, el precio de este calcetín va a venir con una factura allá de importación, bien, tú vas a pagar tanto de arancel, te aplican ITEVI, todo igual. Pero cuando tú vienes a ver el calcetín que está trayendo el negocio chino, te está costando, si aquel cuesta 100 pesos, el de él cuesta 30 o 40, sale. ¿Por qué? ¿Y por qué? Quizás porque él declara, viene con una factura de China, diciendo que el calcetín lo que cuesta son 40 pesos, no 100. O 30. Ya. ¿Qué está pasando ahí? Están subsidiando a los negociantes chinos aquí, el gobierno de China. Ya. Porque aduana tiene una clasificación ¿Cómo se puede resolver eso? Bueno, eso hay que resolverlo regulando el negocio del comercio chino. Ahí está el tema de la legitimidad de la documentación que se utiliza. En aduana ya eso tiene que revisarse y tienen esos negocios que aplicársele ya que entren en la formalidad, seguridad social a sus empleados, que no le pagan y otros beneficios. O sea, yo quisiera que vinieran 500.000 de chinos, porque son trabajadores, se fajan, viven una vida frugal, eso reduce los gastos que tienen respecto a otros negocios, todo está muy bien, pero tú no puedes ya, está afectando ya a muchos sectores del comercio dominicano, y eso tenemos que, esa desigualdad. Entonces yo te pregunto, si yo voy a trabajar contigo en una reforma fiscal, me voy a sentar en una mesa con el gobierno, con la Federación de Comerciantes, Importadores, Industria, todo eso. Yo voy a aceptar que los negocios informales de República Dominicana se le apliquen ciertas medidas para llevarlo a la formalidad, o para que por lo menos paguen parte de los impuestos que le corresponden, obviando los negocios chinos. Nadie te lo va a aceptar. No. Te van a exigir que el gobierno tiene que regular eso obligatoriamente, porque si no, no hay negocio. Ciertamente. Porque yo tengo que pagar, si soy formal, doble tributación, cesantía y pensión. También. Sí. Tengo que pagar seguro de salud. Sí. Tengo que pagar anticipo al impuesto sobre la renta. Tengo que pagar riesgos laborales. También. Tengo que pagar una cuota Infotec. Infotec también. Sí. Coño, pero ven acá. A la TCS tiene que pagar también. A la TCS. También, sí. Oye, si yo voy a pagar un salario de 100, que me va a salir en 140 o 145, versus otro negocio que paga 100, pero paga quizás 5 pesos más o 10 al empleado, ¿por qué? Yo no sé por qué. Seguro de salud. Quizás para darle el contributivo, darle, al subsidiado, ayudarlo para que pague el subsidiado. Así no. Sí. No podemos seguir así. O sea, el problema de la informalidad es uno de los puntos críticos que tenemos que abordar. Pero bueno, está la otra informalidad, que no es la de los chinos, sino que es la informalidad
del negocio local, que todavía sigue No, pero yo estoy hablando de toda la Tú formalidad estás hablando general. de la informalidad. Yo no estoy hablando de los chinos, eso es una minoría. Es una minoría, Sí. ciertamente. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con José Eloy Malcún. Él ha hecho una relación de los aspectos que habría que modificar en el caso de una reforma fiscal. En primer lugar, reducir la informalidad y en segundo lugar, regular el comercio chino que está afectando al comercio local. Volvemos en un momento con las siguientes recomendaciones de Eloy Malcún. Volvemos. Bien, ¿cuáles son, José Eloy Malcún, los otros aspectos que habría que tomar en cuenta en una reforma fiscal? Tú ya me dijiste lo de la informalidad y lo del comercio chino. Sí, los otros aspectos. Sí, yo he trabajado en el tema, ¿no? De manera privada. Ya. Yo puedo decir que tengo en mi oficina una reforma fiscal hecha, pero no es una reforma fiscal, ni que el gobierno me haya contratado para eso, Ya. ni que tenga o reúna las expectativas que el gobierno tiene sobre ella. Ya. Pero es más o menos algo que tiene un objetivo, la recaudación adicional de al menos un 2.5% del PIB de ingreso para el gobierno. Es decir, llevar... Unos 150.000 millones adicionales. Ya, okay. ¿En qué periodo? Puede ser en 3 años. No tiene que ser de un año para otro, porque puede ser muy violento y eso implica medidas muy drásticas. Pero en 3 años, en forma gradual, que es lo que yo he dicho y he planteado, que se haga en forma gradual, tanto los impuestos que se vayan a aplicar, o los impuestos que se vayan a eliminar, o los impuestos que se vayan a bajar, que es un proceso gradual. Pero el objetivo es que el gobierno reciba alrededor de un 2.5%, porque eleve la presión fiscal a un 17% aproximadamente. Aún así, todavía somos de los países con la más baja presión fiscal de toda América Latina y el Caribe. El promedio está en 18. En 19 por 19. Ahí. Y hay países que la tienen en 22, en 23. Y en 24 y en 24. De manera que ese es un punto. El otro punto es que la reforma fiscal tiene que estar unida a otro elemento que para mí es tan importante como la misma fiscalización, que es el Código Laboral. Código Laboral. Bueno, ahí sale la prensa que el gobierno dice que ya ha consensuado el 90% del Código Laboral. Ah, maravilloso. Pero ¿y la cesantía la negociaron? No, hay que ver. Pues si no, eso no sirve para un carajo. Ya. Que me digan que el 90% del Código Laboral se ha consensuado. No, dime que la cesantía se ha consensuado y ya para mí está el problema resuelto. Pero si no se ha llegado a ese punto, o es parte del 10%, entonces el otro 90% no resuelve nada, o no va al meollo del asunto. ¿Tú crees que la cesantía es una carga muy pesada para el sector empresarial? Tú no puedes pagar doble tributación, eso no se puede, no lo aguanta. Las empresas no lo aguantan. Formales, por eso es que muchas se van a la informalidad, porque es que no lo aguantan. Pagar cesantía y pensión es una doble tributación en cualquier parte del mundo. Y eso hay que buscar una salida, una solución. Aunque el pasivo laboral de la cesantía se quede ahí porque es un pasivo del trabajador, eso se le dé algún tratamiento especial para ver cómo ese pasivo de alguna manera se le paga al trabajador, o si lo quiere al final, o si lo quiere acumular en la pensión, o si lo quiere como sea, pero ya no puede seguirse pagando las dos cosas. Ya. Es un factor que vamos a seguir fundamental. El otro es la seguridad social. Seguridad social. La reforma de seguridad social tiene ahí ya 1 año y pico en el Congreso. Hay 2 posiciones. Una que plantea volver a un régimen de reparto. Volvemos a un régimen de reparto, nos jodimos. Por definición. No digo porque este gobierno va a usar el dinero de los fondos de pensiones para propósito, no. Yo lo digo porque en el futuro nadie sabe lo que puede pasar. Nadie sabe.
Y en todos los sistemas de reparto. El reparto de la cantidad de dinero ahorrado en el sistema de pensiones de seguro de República Dominicana afectaría muy seriamente la economía. Bueno, lo que te quiero decir con el tema de reparto es que se eliminarían la ARS y la AFP. Y entonces la administración de los fondos de pensiones y del seguro de salud pasaría a ser, el Estado asumiría esa responsabilidad. ¿El riesgo cuál es? Que muchos fondos de pensiones en América del Sur se evaporaron, sí, así como si fuera, ¿qué te digo? Una olla de presión. Cuando genera todo ese vapor, se fueron, desaparecieron. ¿Por qué? Porque le echaron mano al dinero de la pensión. Sí. Y al final, gente que trabajó 30, 40 años y debió recibir un salario que le sirviera de sustento, que cubriera sus necesidades, recibió el 30% de lo que le correspondía. Yo tengo prueba de eso en Uruguay y la tengo en Argentina de amigos míos. O sea, no podemos dejar que eso cambie. Tenemos que seguir operando con un sistema de capitalización. Ahora bien, hay un problema con la tarifa o la comisión que cobran las AFP y las ARS, que ese también es otro aspecto que sí podría considerarse y revisarse dentro de la ley, para reducir también parte de los costos que implica la seguridad social, porque la seguridad social es un costo también para las empresas. Pagar pensión, aún sin la cesantía, estamos hablando que habría que bajar las tarifas que cobran, moderarla un poco más. Las ganancias, mucha gente está cuestionando que esas ganancias son excesivas, que por eso dicen que quieren mejor que el gobierno asuma la responsabilidad de manejar el sistema de seguridad social. Ese dinero se ahorraría, qué sé yo qué, pero al final el efecto para mí sería desastroso. Claro, la seguridad social aquí es de reparto en una gran mayoría. ¿Qué es SENASA? SENASA del gobierno y creo que tiene la mitad de los asegurados. Le funciona muy bien. Y funciona muy bien. Y tiene renta. Y responde más bien que muchas de las ARS privadas, para que tú lo sepas. Sí. Bueno, me lo han dicho los médicos. Sí. En cuanto al pago. Bueno. Sí. El último problema es exenciones. Bueno, las exenciones forman parte del tema fiscal, porque ahí viene otro problema. Pero a mí me gustaría que entráramos en detalle sobre las exenciones. Por ejemplo, con el turismo, ¿qué vamos a hacer? Que tú me decías hace un momento que es la columna central de la economía dominicana. El problema de las exenciones... Porque el turismo se ha sustentado. Ni en el turismo... Su crecimiento se ha sustentado. Sí, pero ni en el turismo. Ajá. Ni en la zona franca. Ni en el cine. Porque el cine está exento. También está exento, sí. Ni en la salud. Ni en la educación. Ni en los libros. ¿Tú sabes dónde están las exenciones? El 70% en el ITEBI. ¿En el ITEBI? En el ITEBI. Ahí es que está el gran reto del gobierno. ¿Cómo vamos a resolver el problema del ITEBI? ¿A qué productos que están exentos le vamos a aplicar ITEBI? ¿Cuáles productos básico? No más de 5. No más de 5. No, yo sé que esa es tu propuesta. Podría, lo hemos hablado, sí, varias veces. No más de 5 pueden quedar exentos. Después todo tiene que comenzar a pagar ITEBI. Que sea un ITEBI gradual, no me importa. 3, después un 5, después un 6, un 7, gradual con los años. Un proceso poco a poco, ajustado poco a poco. Pero todos tienen que, ya hay que meter todo eso en ITEBI. ¿Por qué? Porque ese es el grueso de lo que llamamos para eliminar la exenciones. Y cuando hay tantos productos exentos, eso es lo que, eso es lo que impulsa la evasión del ITEBI. Si tú eliminas el 90% de los productos que están exentos de ITEBI y le aplicas ITEBI, la evasión se te reduce automáticamente y le mete el guante por ahí a la informalidad. Es decir, tú piensas, la factura electrónica. Tú piensas que turismo, zona franca... turismo y zona franca, hay un problema. Cine deben quedarse... No, hay un problema.
Tú no puedes adoptar una política fiscal sobre el turismo que te reste competitividad respecto a Jamaica, México, otras islas del Caribe, Cuba. Tú tienes que llevar más o menos una política respecto al turismo que mantenga al país par y paso con otros países respecto a los incentivos y exenciones que se le da al turismo. Es decir, es una manera de mantener la competencia. Claro, igualmente la competitividad. La zona franca, los países se matan por llevar empresas. Costa Rica es uno. Sí. Nicaragua es otro. Digo, Nicaragua ya casi nadie va, gracias a Dios, por ese anormal que está ahí. Pero Daniel Ortega. Ese sí. coño, bueno, perdón. No te preocupes, que aquí... Excúseme. No te preocupes. Bueno, muy bien. En Guatemala, sí. Todos Honduras, los países sí. luchan por conseguir empresas de zona franca, como nosotros, gracias a Dios que hemos traído muchas zonas francas y ya estamos casi en 200,000 empleados en zona franca. ¿Vamos a aplicar medidas o cambiar la política fiscal con zona franca? Hay que ver lo que otros países están haciendo, porque si no se lo van todas, para donde más facilidades le den. Ya. Por eso están saliendo muchas empresas de China. ¿Por qué? Porque ya China no tenía la subvaluación del yuan como la tenía hace 15 años atrás o 10 años. Ya en China los precios han subido, la mano de obra ya ha subido mucho, porque ya los salarios no son los salarios que pagaba China hace 15 o 20 años. ¿Y para dónde se están yendo? Para la India. Porque la India está como estaba China hace 30 años. Sí. Con trabajadores que te trabajan por $10 al día. Pero ya China no. Ya China es un país que se ha ido desarrollando y los costos ya de producción han aumentado y por eso ya no es tan competitivo como lo era hace 20 años. Por lo que me ha dicho, la evasión, en materia fiscal, la evasión se reduce por vía de el ITEVIS. Generalizar el ITEVIS exceptuando 5 o 6 productos esenciales. En los cuales no haya posibilidad. O que se le aplique un 1. O ya. Para que no estén exentos. Que no estén exentos también. Un 1. 5 al con lo que se le aplica un 1%. Sí, después todo tiene que entrar en ITEVIS. Aunque, ¿qué pasa? ¿Qué viene complementario a eso? Bueno, si el gobierno va a recaudar más ingresos con la reforma, aquí tenemos que subir el salario mínimo. Ya. Y tenemos que lograr que la mayor parte de la población pueda cubrir con su salario la canasta básica. Porque supuestamente ahora el salario promedio cubre un 70 o 75%. Tenemos que tener un salario promedio que cubra la canasta básica. Y aquí no hemos quedado rezagados con el salario, pero ¿por qué? Bueno, porque la diferencia las empresas no pueden, se ven, como se dice, renuentes a pagar más salario, porque cada peso de salario es 40% más por todos los costos que tiene que pagar adicional por el empleador. En el caso de República Dominicana, comparado con Costa Rica, el salario en República Dominicana es infinitamente más bajo que el salario mínimo en Costa Rica. 4 o 5 veces Yo más. viví 3 años en Costa Rica con el BID trabajando. Ya. Yo lo sé. Yo sé todo. Pero ese es un país que compite con nosotros. Claro, que compite con nosotros. Pero, claro que sí. Y aparece en las pruebas PISA en primer lugar. Sí, de los primeros. De los primeros. Es que es una tradición. Costa Rica tiene una tradición desde los años que era Figueres presidente, ¿no? Ya. Que decidió eliminar todo el gasto militar, eliminó lo que eran las Fuerzas Armadas, creó simplemente una policía, etcétera, y gran parte del dinero lo dedicó a educación. Ya. Y eso hizo el gran cambio. El gran cambio en Costa Rica. Sí. Duró muchos años. Sí. La gente cree que a veces mejorar la educación es de 4 o 8 años. No, Costa Rica tienen eso más de 40, 50 años ya. Luchando con eso. Entonces, esas medidas de Figueres marcaron un antes y un después. Ya. Y ahí en adelante Costa Rica, aunque te voy a decir una cosa, también Costa Rica tiene muchas debilidades institucionales. Tiene muchos servicios que lo maneja el Estado, con muchas deficiencias. Yeah. No es la Costa Rica que mucha gente cree, porque yo la viví. Viví 3 años allá trabajando con el BID. Y yo conozco muy a fondo las debilidades que tiene el país en materia institucional. Ha habido corrupción, ha habido presidentes que han estado vinculados a actos... No, recuérdate Miguel Ángel Rodríguez, claro, que fue mandado a buscar.
Costa Rica... Por un tema de corrupción. Era el secretario general de la OEA. De la OEA, exactamente. Sí, sí. Entonces, yo lo admiro mucho por eso, porque como te digo, han logrado niveles de educación y salud muy buenos, nos superan a nosotros en muchos de esos indicadores, sí, definitivamente. Y tienen además una política relacionada con la protección del medio ambiente. También. Que es muy notoria, sí, por encima su turismo más que nada es ambiental. Es un turismo ecológico. De montaña, de porque montaña, sí. tiene volcanes, tiene aguas termales en el volcán, allá en el norte, en el volcán Arenal. Es un volcán que está activo casi todo el año, es un atractivo para el turismo. Entonces las aguas bajan a un sitio que se llama el Tabacón, son unos baños termales preciosos. Termales, sí. Tiene mucho turismo sí, ecológico. Pero bien, yo quiero aprovechar la oportunidad de tenerte conmigo para saber, ¿es posible que nosotros sigamos manejando la economía desde una administración de una política monetaria que toma en cuenta básicamente los rejuegos en la Fed de Estados Unidos y la Reserva Federal y no los factores nativos propios de la economía dominicana? En la parte monetaria, tú estás definitivamente, tienes que estar definitivamente afinado a la política monetaria de la Fed. Ya. De Estados Unidos. Es un hecho porque aquí la mayor inversión, ¿de dónde viene? De Estados Unidos. De Estados Unidos. Aquí hay muchos depósitos de Estados Unidos. Entonces tenemos que guardar una distancia en cuanto a la rentabilidad del dinero entre lo que es el bono del Tesoro americano, que está cerca del 4.9 hoy, ya, a 10 años. Y las tasas de interés que se pagan. Y nosotros ya estamos en 7, la tasa de la política monetaria. Entonces, la tasa de política monetaria de ellos está en un 5.25, 5.50. Estamos ahí pegados. Si seguimos bajando casi no. Pero ¿por qué hemos logrado esa reducción sin peligro de que haya un flujo de capitales negativo? Que no lo ha habido. ¿Sabe por qué? Porque la gente siente, el inversionista, que el país ha mejorado la seguridad jurídica, ha mejorado la transparencia. O sea, la gente ve al país diferente a lo que era hace 10, 15 años, lo que sea. Y eso ha hecho que la gente, y como tú sabes, hay bancos en Estados Unidos, aún hoy, que están en una situación de relativa crisis. La banca de Estados Unidos ha sufrido mucho por las altas tasas de interés y por otros factores, ¿no? Que tienen que ver con el sector inmobiliario, con la desconfianza en la economía. Nosotros aquí, sin embargo, sigue habiendo confianza, que es un factor fundamental. Por eso en Estados Unidos, cuando quiebran 5 bancos recientemente, el año pasado, sí, tuviste lo que casi tuvieron que salvar a todo el mundo. Salvar a porque todos. Si no, sí, pensaron, banquitos regionales, sí. No estoy hablando del Citibank o el Bank of America o el Manhattan Bank, no, estoy hablando de bancos regionales y fueron salvados todos. Todos fueron salvados. Entonces, nosotros estamos muy ligados a la política Utilizaron monetaria. la experiencia dominicana en salvar. Sí, parece, igual que en el 2008, 2009. Con la subprime, sí. Con la subprime, sí, que eso sí. fue peor, porque sí. ahí eso costó 2 trillones de dólares salvar el sistema financiero. Porque ahí se salvaron los países. Se salvó Grecia, se salvó Irlanda, se salvó España, se salvó Italia. Ahí salvaron a muchos países de la quiebra. Porque no solamente los bancos. En la crisis de 2008 y 2009 quebraron países. Qué desastre, Dios mío. Bueno, entonces quería saber, la política monetaria se usa fundamentalmente para mantener una tasa de cambio estable, que la hemos mantenido, y una tasa de interés que permita que la inflación se mantenga. Pero eso es posible, es decir, yo sé que es posible porque lo hemos hecho, pero digo, mantenerlo. Sí, mientras tengamos... Sigue siendo el dólar... Si seguimos dejando, si seguimos recibiendo entre 35.000 y 40.000 millones de dólares al año. Como remesa y turismo. Turismo, remesa. Zona franca. Inversión extranjera, bueno, turismo, remesa, inversión extranjera, zona franca y exportaciones nacionales. Oye, con 35, aquí este país no tiene problema de divisa.
ni problema de tasa de cambio. Eso tú puedes estar seguro. Ya. Ahora, mantener eso es lo importante. Crecer, seguir. Crecer. Este año parece que vamos a llegar a 10.000 millones de turistas. 10 millones. Perdón, 10 millones de turistas. Bueno, 10 millones. Vamos a llegar a 10.000 millones de ingresos en zona franca. Inversión extranjera va a superar los 4.000. Los 4.000 millones, sí. Cuando tuvimos años entre 2.500, 3.000. Entonces, sí, yo creo que mientras el país esté recibiendo esa cantidad de dólares, aquí no debe haber problema, ni de devaluación, mucho menos. Al contrario, aquí lo que se está haciendo, aquí lo que se ha sobrevaluado el peso en los últimos años. Sí. El valor del peso se ha fortalecido. Se ha fortalecido. No va a haber problema tampoco de financiero ni de inflación. Porque tiene el Banco Central ha tenido los medios para dar facilidades a la banca que permitan dinamizar la economía sin necesidad que impacten los precios. O sea, y tiene el famoso instrumento de la política monetaria. Ya. Si sube la inflación, sube la tasa. Y si se mantiene bien, se queda la tasa y hasta puede bajar. Claro. Aparte de que hay una seguridad mayor también, con unas reservas muy altas de parte del Banco Central. 16.000 millones, son 6 meses de importación. Eso es histórico. Histórico, sí. Ahora va a ser un año difícil el año que viene. El que viene. Vamos a hablar de ese año en un momento. Hacemos una última pausa en este diálogo con José Eloy Malcún, economista, exgobernador del Banco Central. Desde 1984 unificamos el mercado de divisas en República Dominicana. Fue Bernardo Vega que le tocó eso, pero además le tocó la poblada del 1984, una crisis orientado por el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Salvador Jorge Blanco eliminó el mercado paralelo de divisas. Eso se ha mantenido. ¿Hay alguna posibilidad de que en República Dominicana se retorne, por la razón que sea, a un mercado paralelo? Dios nos libre. Eso es imposible, no hay ninguna perspectiva de que eso pueda ser así, ¿no? Ya. Hay suficiente divisa, hay suficientes dólares, no hay posibilidad de que eso suceda. Ya. Ninguna. Yo diría, digamos, ninguna, vamos a decir 99% de probabilidad de que eso suceda, es casi imposible en este momento. Yo creo que ya República Dominicana se encauzó hacia una economía abierta, estable, con precios, obviamente hay algunas que otras intervenciones en los precios, pero con precios más o menos que responden al libre juego de la oferta y la demanda. Hay muchas distorsiones, eso se sabe, hay mucha evasión impositiva, hay mucha informalidad, Sí. hay mucho trasiego. En los sistemas de comercialización hay mucho abuso, que tú compras un plátano en finca a $1 y te llega aquí a 20 pesos en el supermercado, o a 2 pesos en la finca. Hay muchas cosas malas, Claro. Hay demasiados problemas en todas partes. Pero en materia monetaria tenemos un tema de doble rango. Aquí muchos productos y servicios se cotizan y se venden en dólares. Sí. Y eso opera, igual que en Panamá, que hay dos monedas, está el dólar y está la moneda. La moneda es el colón, que es una moneda metálica, no circula moneda papel. En papel. Pero aquí sí circulan los pesos. Sí. Entonces, ahora con la llegada de un nuevo presidente en Argentina, que tiene muchos problemas de inflación, tiene un descontrol total, una deuda muy grande, se ha planteado el tema de la dolarización, Luis, como aparentemente una medida de salvación. Hay algunos países que asumieron la dolarización, como lo hizo Ecuador, por ejemplo. El Salvador también lo hizo. Un país como Argentina, un país con una economía tan dinámica como el caso nuestro, vinculada especialmente con el turismo, ¿se puede hablar de dolarización? Bueno, yo escribí hace poco un artículo, no fue aquí en Acento, sí. que pero me gustaría que pensemos en la dolarización. Pensemos, sí. ¿Qué me respondieron mucha gente? Malcún,
¿de qué tú estás hablando? Eso se puede hacer nada más en países que están en crisis. En crisis, sí. Nosotros no estamos y es verdad. En quiebra, sí. La respuesta que me dio muchos de los que comentan mis artículos fue que por qué teníamos nosotros que estar hablando de dolarización cuando nuestra economía está estable, está bien, y el hecho de que 30-40% de las transacciones se hagan en dólares, aunque siempre hay que ponerle en pesos, en dólares o su equivalente, en pesos. Eso. Sí. Pero hay muchas cosas que se hacen en dólares. En fin, esa fue la respuesta. Tú ves, yo entiendo eso de que la mayor parte de Ecuador, Argentina, Panamá es una excepción porque viene de una época ya de cuando Estados Unidos estaba construyendo el canal, había intervenido ya. Bueno, y El Salvador que también lo hizo. Que es un territorio que se excluyó de Colombia. Sí. Pero, ¿qué te digo? Nada, yo simplemente propuse la idea porque cuando yo fui gobernador del Banco Central, en la crisis, de meses después de la crisis bancaria, tuvimos varias reuniones en el banco para dolarizar, para ver qué se podía hacer para dolarizar la economía. Nunca se hicieron públicas, ni yo la hice pública. Porque estábamos en una época, apenas estábamos recuperándonos del golpe inicial de la quiebra. La economía estaba... Pero se supone que en esos momentos de crisis es que se piensa o los países abordan el tema de la dolarización. Pero República Dominicana no puede prescindir del manejo de su política monetaria. No, claro, porque eso le quita mucho poder al Banco Central. Si tú dolarizas, prácticamente el Banco Central pierde toda su función. El Banco Central va a ser la FED. La FED, ciertamente. Y perdemos... Pero ya tú no te preocupas por la inflación. Ya. Porque ya no tiene problema. La inflación es la de Estados Unidos. La de Estados Unidos, ciertamente. Ya tú no te... O sea, que tú con eso resuelves muchas cosas, pero también va a tener que resolver otras, como es los pasivos, cómo tú convertirlos a dólares. Sí, el hecho de que el 2024 es un año electoral. Desde febrero hay elecciones municipales, en mayo tenemos las elecciones presidenciales y al Congreso. Ese no es un elemento, digamos, que ralentiza la economía o que dinamiza la economía. No la dinamiza. Lo que pasa es que para el gobierno que venga, la pandemia y la guerra de Ucrania van a ser, ¿cómo te diría yo? Un juego de niños comparado a lo que viene a partir de mediados de año. Porque la pandemia no nació aquí, ni fue la pandemia dominicana, fue una pandemia mundial. Mundial, sí. Y la crisis de guerra no fue aquí, fue una guerra en Europa y otra que hay en el Medio Oriente. Sí. O sea, la crisis que ha tenido que enfrentar el gobierno, que lo ha hecho con mucho éxito, comenzando con la pandemia, que ahí Luis hay que sacarle su comida aparte. Sí. El manejo de la pandemia en este país es un ejemplo de la OMC, sí, cómo se manejó. Pero ahora el problema no es, mira que son factores externos, no, es interno. Cuando tú vas a hablar de reforma fiscal, o de código laboral, o de reforma a la ley de seguridad social, o en su defecto, que está relacionado con todo eso, reforma del Estado, porque tú no puedes aguantar una nómina de 700,000 empleados. Ese es otro problema que también van a exigir los empresarios y la sociedad civil en una reforma fiscal, porque yo quiero aumentar mis ingresos en 2.5% del PIB. Pero tú no me puedes usar los ingresos para mantener 20 instituciones que no sirven para nada, ni 150,000 empleados que están ahí, que no son de carrera y que están ahí cobrando sin hacer nada. Tú vas a tener que buscar una solución a eso. O sea, que esos son problemas serios que va a enfrentar el nuevo gobierno, muy difíciles. Y no se puede hablar ya de que, son factores externos. No, son factores internos. Que vamos a dar un salto cualitativo si logramos esas reformas, definitivamente. Pero eso es así, yo creo que el salto que vamos a dar como país
va a cambiar lo que nosotros conocemos hoy como República Pero Dominicana. se ofreció como el gobierno del cambio. Claro, y bueno, y ha hecho, porque ha hecho, por ejemplo, en el caso también institucional, ha hecho sí, claro. esfuerzos por eliminar instituciones, reducir, pero que todavía falta. Ya, Todavía el camino es largo por recorrer. ya, Y el tema fiscal es complejo en toda parte del mundo. ya. Es como la seguridad social. Ningún país Pero que ha establecido la seguridad social. Cuando yo estuve ahí al frente de ese proceso, a mí me hicieron huelga los médicos, hicieron huelga los sindicatos, se levantaron en armas los empresarios. Bueno, tú sabes que yo fui perdona la inmodestia, Sí. el primer año de Hipólito me encargó La reforma. Balzano. Yo tengo una promesa con Peña Gómez. Yo le hice una promesa. Yo quiero sacar la ley de seguridad social del Congreso. Tiene 10 años estancada ahí. Bueno, llamé a Arimendi, a Rondón, a todos los que estaban siempre envueltos en ese proceso y a los médicos que formaron parte del consejo de la SER, doctor De Filló, Jesús Feriglesia y otros más, eran 6 o 7, y dedicamos el año entero, 8 meses a preparar la ley y la consensuamos. Eso sí, como te dije, guerra. Fue guerra. Pero a los 8 o 9 meses estaba la ley aprobada en el Congreso, el 8102. Hipólito ha dicho varias veces, después de haber salido del gobierno, que ese es su logro más importante como gobernante. No de él, no. Es uno de los logros más importantes en la historia de este país. Para mí una de las leyes más trascendentales de este país ha sido la seguridad social. Y claro, un logro de su gobierno. De su gobierno, por supuesto. Entonces, pero ya la ley tiene 20 años y hay que darle un retoque. Un retoque, sí. Actualizarla, mejorarla. Hay temas que no se han atendido, la atención primaria todavía sigue en pañales, hay que resolver eso. Salud pública como estructura sigue con muchos problemas que debieron haberse resueltos. Pero es el ente, digamos, regulador del sistema, no prestador de servicios. Debería ser el ente regulador del sistema, pero todavía no lo es. Y además, el presupuesto de salud, yo siempre he dicho que hay que por ley llevarlo a un 3%. Del PIB. Sí. Así como con educación se puso un 4%, así con salud pública hay que poner un 3%, porque se le está dando un 2% y eso es insuficiente. Ya. La población crece, las necesidades crecen, cada día se producen más epidemias, enfermedades, se necesita más dinero para el sector salud, para que el servicio a la población vulnerable sea mucho más mejor, o sea, que mejore y la gente se sienta, la esperanza de vida mejore. En fin, eso es fundamental. Ya sabemos que Luis es el candidato a reelegirse y hay una competencia, hay varios candidatos que están aspirando a volver al poder, como en el caso de Leonel Fernández, pero ¿podrá hacer Luis Abinader en un próximo gobierno esas reformas en el ámbito fiscal, en el ámbito laboral, la reforma del Estado, como tú dices, reducir el número de instituciones? Depende de 1 de febrero. De febrero, resultado de las elecciones Municipales. Y 2 de mayo. Abinader necesita primero ganar con un margen sustancial sobre el 50%, o sea que sea una victoria contundente, que muestre su liderazgo y el reconocimiento de un país que siente que ha habido un cambio definitivamente. Y segundo, el control en el Congreso, en ambas cámaras. Tiene que lograr eso para que no tenga obstáculos. No porque controle ambas cámaras, yo sé que Abinader no va a imponer una reforma de ningún sector. Él, como lo hizo hace 2 años, puso en una mesa de diálogo 13 reformas. Ahí está la reforma al Código Laboral, en esa mesa de diálogo. Ahí está la reforma a la ley de agua, la reforma del Estado. ¿Por qué se abandonaron esas reformas? Bueno, él lo hizo en el primer año de su gobierno. Sí, él la puso ahí en una mesa de diálogo donde estaba el sector privado. Pero eso incluía una modificación de la Constitución y ese tema ya nada más dijo, bueno, la oposición se negó. Porque ellos, tú sabes, le tienen terror a hablar de la independencia del poder del Ministerio Público. Leonel fue el primero que saltó. Dice, pero ven acá, tú estás loco. No, porque ese tipo está con la mente todavía de sus 8 años del autoritarismo y del control de todos los poderes del Estado.
Así es que funciona la mente de Leonel. Sí. Él no concibe un ministerio Público independiente. Pero ven acá. Tiene una gente que ¿Qué yo se controle, come eso? a quien yo le dicte pautas. Exactamente, Sí. eso es así. Igual que los mismos PLDistas, como lo hicieron en el periodo de Danilo. Entonces yo creo que definitivamente, yo creo que sí lo puede hacer. Si Luis no lo hace, yo creo que nadie. Yo no sé quién lo podría hacer. Nadie lo podría hacer. Aunque yo sé que él va a buscar consenso, va a abrir la puerta a todos los sectores para que opinen. Si a él le gusta. No va a imponer una cosa que... Ahora, tú no vas a conseguir que el 100% esté de acuerdo. No, claro. Coño, porque espérate, aquí no estamos de acuerdo, oye, ni que con el cielo es azul. Tú reúnes a 10 y hay 9 que te dicen sí, pero que no, que el cielo es negro. Sí. En el día me refiero. O te dan blanco, bueno. Los días blancos. O sea, que aquí, ponernos de acuerdo. Si tú reúnes 10 abogados sobre un caso, hay 7 que están a favor de una cosa y hay 3 en contra. Los médicos igual. Sí. Y si son economistas, peor. Peor todavía. Entonces, estamos hablando de aquí acuerdo, el 100% de acuerdo nunca existe. El consenso es posible. Pero, hasta un nivel. Hasta un nivel. Claro. Pero la totalidad no es necesaria. No, hasta un nivel que se entienda que ya estamos en un punto de concordancia, de que algunos sectores... Bueno, tú no viste la firma del contrato de Ariodón, como sí. Saltaron para arriba sin haberlo leído, sí. nada más porque el gobierno iba a recibir 770, ya esa vaina fue un escándalo. Ya, inmediatamente, sí. El mejor contrato que se ha firmado, pero ya es un escándalo. Entonces lo mismo va a pasar con la reforma fiscal. La va a apoyar la Fuerza del Pueblo. No. O el PLD. Van a decir que van a lanzar a la gente a la calle. No. Bueno, que la lancen. Dicen que están comprando la reelección. Bueno. Señores, muchísimas gracias. Primero a Lois Malcún por su participación y sus conceptos y consideraciones. Muy agradecido. Perdonando alguna palabrita que a veces se me van. Se van, no, pero eso es necesario. Eso es natural. Eso es parte de la sinceridad con la que expresamos nuestros puntos de vista por aquí. Y muchas gracias a ustedes por la compañía en el diálogo. Hasta luego.